Vamos con el tema de Bolivia. Acá tengo la nota de Radar Austral, ¿no? Elecciones presidenciales con el oficialismo derrotado, un candidato de centro y uno de derecha se disputará la segunda vuelta. Esto fue el 18 de agosto. 8 candidatos presidenciales compitieron en las elecciones el domingo aquel, ¿no? En Bolivia. Evo Morales convocó al voto nulo. Interesante. Los ciudadanos bolivianos acudieron a las urnas para elegir a su próximo presidente en medio de una profunda crisis socioeconómica. Con 8 candidatos y un porcentaje del 18% de nulidad electoral, no es poco, el escrutinio dio como ganador al senador y exalcalde de Tarija, Rodrigo Paz Pereira, tildado de centrista. Rodrigo Paz Pereira, tildado de centrista, el candidato del Partido Demócrata Cristiano quedó en primer lugar con el 31% de los votos en unas elecciones sumamente atomizadas. El segundo puesto fue para el expresidente de derecha Jorge Tuto Quiroga, quien obtuvo el apoyo del 27% de los votantes. Bueno, tuvo ahí nomás, ¿eh? Quiroga, candidato del Partido Libertad y Democracia, se enfrentará a Pereira en el balotaje que se realizará el 19 de octubre. Bueno, vamos a ver entonces cómo termina esto. Mientras tanto, el gran perdedor de la jornada fue el oficialismo, o sea, el MAS, obteniendo un 3%. O sea, el partido que era la hegemonía terminó como el Frente de Izquierda. O sea, imagínense. Habiendo llegado dividido a las elecciones, claro. Pasa que es insólito, por más que tengan una grieta, qué sé yo, que lleguen así, o sea, con ese porcentaje. El actual presidente Luis Arce, sucesor de Evo Morales, arrastra con este último una disputa de poder dentro del MAS desde hace meses. Yo diría desde hace años. Yo esto lo vengo viendo desde el 2021-22. En medio de este enfrentamiento, la figura de Andrónico Rodríguez se abrió paso como una tercera opción para los seguidores del MAS. Tras meses de disputas internas, el oficialismo terminó quebrándose y los 3 dirigentes llegaron a las elecciones por separado. Claro. Luis Arce puso como candidato del MAS al actual ministro de Gobierno Eduardo Castillo, quien obtuvo el 3%. Recordemos que Arce era ministro de Evo Morales. Luis Arce puso como candidato, bueno, eso ya lo vimos. Andrónico, distanciado de los otros dos, se presentó como candidato de Alianza Popular y obtuvo el 8%. Mientras que Evo Morales llamó a los seguidores a emitir voto nulo, el cual alcanzó el 18%. Bueno, Evo sigue siendo el que más votos saca, ¿no? Porque si el voto nulo es prácticamente de él. Así que básicamente le ganaban los dos juntos. Los dos juntos no le ganaban al voto nulo de Evo. Esto un último indica que el exmandatario aún conserva cierto apoyo entre los votantes. Sin embargo, los comicios de este domingo representaron el fin de la hegemonía política del MAS y del denominado socialismo del siglo XXI en el país andino, al menos por los próximos 5 años. El próximo presidente de Bolivia se definirá en el balotaje que protagonizarán 2 candidatos de centro y de derecha, que con sus diferencias coinciden en los aspectos más fundamentales del rumbo económico que el país necesitaría para salir de la crisis que se encuentra. Dice la nota de Radar Austral. No tiene autor en específico, es la redacción en general. Eso por un lado. Por otro lado, otra cosa que pasa en Bolivia ahora es que básicamente ayer liberaron a los presos políticos, fíjense, Luis Fernando Camacho, ex gobernador del estado de Santa Cruz, y Marco Antonio Pumari, ambos ex candidatos a la presidencia perseguidos por el gobierno de Luis Arce. Y a lo cual se suma que también le dictaron la libertad a Yanine Áñez, que había sido la presidenta interina. Marco Antonio ha recuperado su libertad. Marco Antonio. Desde el 2000. Ah, bueno. Marco Antonio ha recuperado su libertad. Marco Antonio. Bueno, obviamente ya la justicia en Bolivia empieza a actuar, obviamente, según el cambio de viento político. Es bastante conocida esta situación. Y acá vamos a pasar un pedacito, aunque sea del AGE, hablando con justamente Tuto Quiroga, el candidato derechista. Antes que nada, convendría hacer un pequeño comentario sobre el tema de Bolivia, porque muchos hablaban en su momento de que hay diferencias sustanciales a nivel, sobre todo, de desempeño económico entre Bolivia y Venezuela, ¿no? Que son como los dos casos quizás de la misma ideología o del mismo tipo de fenómeno político, pero que a nivel económico lograron cosas distintas. O sea, Venezuela terminó en la miseria más absoluta y Bolivia recién ahora empieza a tener descalabros económicos, pero tenía bastante estabilidad. ¿Por qué pasó eso?
básicamente Bolivia no pegó el salto a nivel industrial. Muchos de los analistas que veían qué es lo que pasaba en Bolivia con el modelo de socialismo del siglo XXI, se dieron cuenta que terminaba en el típico techo de cristal del desarrollismo latinoamericano, que es siempre le falta el saltito para dejar el rol de país productor de materias primas. Curiosamente, ¿no? Porque son los que supuestamente siempre hablan de industria, pero en los hechos nunca pasa. Menos, fijémonos en el caso de Venezuela, ¿no? Que eran monoproductores de petróleo. Pero en el caso de Bolivia tenían algunas cosas más. El tema es que, bueno, acá también la droga estaba metida. Pero más allá de esa cuestión, hay cuestiones de lo que sería el manejo de las cuentas públicas del Estado, o sea, el manejo fiscal del Estado no era tan malo. O sea, por algo fue económicamente estable durante tanto tiempo. Más allá de que políticamente fue totalmente un cachivache, fue turbulento, reformó la Constitución, después Evo Morales se cagó en la reforma que él mismo hizo. Pero más allá de eso, económicamente ha tenido un poco más de aire. ¿Por qué? Porque Bolivia, a pesar de todo, no tenía alta inflación, no tenía impuestos más bajos sobre cuestiones fundamentales que hacen a la competitividad, como el IVA, ingresos brutos, ganancias, que son básicamente los distorsivos, ¿no? Los impuestos distorsivos solían ser, por lo menos entonces, de los más bajos de la región, lo cual obviamente te pone en un lugar competitivo, o por lo menos te da aire para que no tengas que sufrir desabastecimiento y una serie de cosas, porque no tenés comprometido lo que sería la situación fiscal, con lo cual no estás en un aprieto para endeudarte y un montón de cosas. Fíjense que un país que se considera tan liberal como Uruguay tiene un IVA que es un punto más que el nuestro. Y por lo menos este año, si no me equivoco, Lula había aumentado al 28 el IVA sobre productos sobre productos básicamente de consumo masivo. Entonces, vos te das cuenta que cuando vos generás ese tipo de políticas o tenés ese tipo de impuestos distorsivos con grandes alícuotas, y bueno, claramente el futuro no va a ser muy bueno. Y no es que fue el futuro bueno para Bolivia, bueno, el presente no lo es, pero no tuvo la caída estrepitosa que tuvo el régimen de Venezuela, por ejemplo, y tuvo las crisis económicas que tuvieron otros países como el nuestro, por ejemplo. Pero sí tuvieron crisis a nivel político, y la verdad es que el modelo había llegado a un techo muy importante, que es básicamente lo que derivó en la salida de Evo Morales, porque la policía lo presionó para que salga, la presidencia interina de Yanine Áñez, y después que trató de generar una especie de reordenamiento institucional, que después la terminaron metiendo presa cuando llamaron elecciones, y ganó Arce como sucesor de Evo por el MAS, ya que Evo Morales estaba exiliado. Y bueno, es un poco lo que había que decir sobre el tema de Bolivia para estar en contexto. Rodrigo Paz sería un candidato centrista, algunos dicen que muy penetrado su espacio político por gente de Evo Morales, y del otro lado, Tuto Quiroga, un político con ideas de centro derecha, tirando hacia derecha, incluso que ha tenido expresiones muy parecidas a las de Javier Milei en Argentina. Pero de todo esto vamos a hablar con el propio Tuto Quiroga, quien le damos ingreso al canal. Tuto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para vos. Muy bien, Agustín. Buenas tardes acá desde Bolivia. Un abrazo grande, un privilegio estar contigo. No, muchas gracias por estar del otro lado. Te cuento que ya tenemos casi 2.000 personas conectadas, a las que les pedimos que nos dejen su me gusta y que nos cuenten desde dónde se están conectando. Tuto, ¿qué pasó el domingo en Bolivia? ¿Cómo podemos interpretar ese acontecimiento electoral? Agustín, es el fin de ciclo y la conclusión de una larga, nefasta, aciaga noche que ha vivido mi país. Hace 20 años, Hugo Chávez pagó la campaña de Evo Morales, se apoderaron de mi país. Éramos una voz solitaria en la región, aún no se veía la dimensión de este proyecto que mezclaba la tecnología represiva cubana o el know-how con la chequera inagotable venezolana, el how to pay. Y mire, avanzaron en el hemisferio con el proyecto más destructivo que hemos padecido en la región mucho tiempo. Se apoderaron del hemisferio, tenían 22 de 34 votos en la OEA,
apoyaban a sus socios cuando cerraban periódicos en Venezuela o enjuiciaban a periodistas en Ecuador. Es un proyecto que se denominaba populismo, término que nunca compartí en innumerables foros de la libertad, liberales, con Mario Vargas Llosa. Ellos usaban ese término, yo no compartía porque era demasiado benigno para captar la esencia de lo que son. Es populismo para ganar, hegemonía para consolidarse y tiranía corrupta narcocriminal para perpetuarse, como lo sufren los hermanos de Venezuela y como están sometidos hace tanto tiempo en Cuba. Son regímenes donde todo es prohibido o todo es obligatorio. Bueno, ese manejo mafioso de la política, yo conocí gente que estuvo, que vivió lo que es ir a votar, o sea, ser ciudadano boliviano, ir a votar, y que aparezca que vos ya votaste. Pero no es que le pasa a una persona. Vieron que muchas veces uno dice, no, qué loco, allá en tal localidad encontraron que votó una persona muerta, vi que votó mi padre, que está fallecido hace 7 años. Siempre se escuchan esos relatos. Bueno, en Bolivia, además de esos, está la gente que va a votar y dice, no, usted ya votó. No, ¿cómo? Si estoy yendo ahora a votar. No, usted ya figura que votó. Y cuesta mucho hacer el quilombo como para que te reconozcan que vos realmente no habías votado antes. Pero todo eso es la tramoya del MAS. ¿Por qué pasa? El MAS no funciona como un partido político. Es casi como el ejemplo de lo que es un partido que funciona solamente como sello de goma. O sea, el MAS funciona como un movimiento. O sea, por algo se llama movimiento, se llama partido, se llama movimiento al socialismo. Porque funciona como movimiento. ¿En qué sentido? En que te genera una lógica institucional, informal, paralela al Estado. Así funciona. Por eso Evo, ¿qué dice? No vayan a votar, 18% de nulidad. A las pruebas me remito. No hay ninguna clase de libertad. Bolivia estaba en riesgo de ingresar, Agustín, a este club nefasto de las 3 tiranías. Dice Oni, eso también pasó en Argentina en época del kirchnerismo. Yo no había escuchado nunca acá gente que haya dicho que fue a votar y se encontraba con que ya había votado, entre comillas. También se llenaba bolivianos cruzando la frontera solo para votar y volverse a... Sí, eso pasó. Bueno, también con Paraguay, también con... En fin. Trogloditas totalitarias de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Yo luchaba acá contra ellos todo este tiempo y he ayudado a mis hermanos de Venezuela, de Nicaragua, Cuba en ese mismo fin. Tengo algunas medallas, Agustín, 3 veces me han declarado persona no grata en Venezuela, 2007, 2017, en enero de este año. Inadmisible y me deportaron la única vez que fui a Cuba a visitar a Rosa María Payá, hija del icónico Osvaldo Payá, que nos enseñó a saludar así con la L de libre, Cuba libre. Allá vive, la lucha sigue, Cuba también tiene derecho a ser libre. Y en Bolivia hemos dado fin a ese ciclo congresalmente, todavía no totalmente. Congresalmente, este proyecto oprobioso que ha dominado mi país se ha visto reducido a 8 o 9 parlamentarios de 166. Congresalmente están derrotados. Ahora tenemos que derrotarlos en todas las esferas, cambiar Bolivia y garantizar que nunca más, jamás caigamos en garras del MAS, del levismo y de este aparato destructivo. Económicamente, ¿cómo funcionaba el socialismo del siglo XXI en Bolivia? Porque en la Argentina del kirchnerismo nos vendían que Bolivia era uno de los grandes ejemplos de cómo las políticas estatistas realmente funcionaban. Ellos mostraban números de los crecimientos económicos que se vivían en Bolivia durante la era de Evo Morales y cosas por el estilo. ¿Cómo ha funcionado la economía del socialismo del siglo XXI boliviano? Socios listos 21, les digo yo, delincuenciales, porque son socios criminales. ¿Cómo funcionó? Ellos reciben, Agustín, hace 20 años, la mejor herencia de la historia de Bolivia. Teníamos un país, Bolivia, fuimos campeones mundiales en reducir la deuda externa. Eliminamos la deuda privada a 11 centavos por dólar, renegociamos toda la bilateral en 7 rondas del Club de París, hicimos 3 rondas para condonar la deuda multilateral. El acrónimo en inglés era HIPIC. Y teníamos casi las 3 tarjetas de crédito, que siempre ha sido un problema, la deuda en Argentina y en Bolivia, limpias. Reciben un país sin deuda, con gasoducto a la Argentina y a Brasil construidos, con enorme cantidad de reservas gasíferas certificadas. Nosotros hicimos eso, con contratos con Brasil y la Argentina, con precios internacionales que influían o determinaban el precio del gas, y con impuestos, regalías significativos que venían. Ellos se opusieron a todo lo que fue esa gestación de Bolivia como corazón energético, y la suerte que tuvieron, recibir un país sin deuda y abriendo 2 válvulas, Agustín, no estoy engañando, abriendo 2 válvulas recibían 23.
Sin ir más lejos, en la elección que ganó Fernández, votó un familiar mío que estaba en el exterior hace años y sigue figurando en el padrón y siempre vota. No, boludo, esas cosas. % del PIB en exportaciones, no tenían que hacer nada, llovía el dinero. Y la gente pensaba que era porque Morales era así, era así, y Cristina lo alababa, que lo que ha hecho, mire, lo único que tenían que hacer era abrir 2 válvulas. Te doy una cifra para que tengas idea. Yo era un joven vicepresidente en 99, abrimos el gasoducto al Brasil, exportábamos 6 millones de metros cúbicos a $1 la unidad, el millón de BTUs. En 2014, en el apogeo de los precios, Morales llega a exportarles a ustedes en Argentina y a Brasil, no 6, 50 millones de metros cúbicos, no a $1, $10. Llegaba el dinero y... Bueno, eso también es criminal, porque se armó un esquema de negocio de exportaciones y de importaciones para este tipo de regímenes. Y la realidad es que Argentina, en toda la primera década del 2000, destruyó toda la reserva de energía que tenía. O sea, Argentina pasó de ser superavitaria en términos de energía a ser deficitaria, teniendo YPF. Después la recuperó, que no hay ningún kirchnerista que me pueda decir por qué recuperaron a medias YPF, siendo que son los campeones del Estado presente. Nadie me puede explicar eso. Yo tengo una explicación. Pero nadie del kirchnerismo te puede explicar por qué la recuperaron a medias. ¿Por qué la recuperaron a medias? Si supuesta... A ver, si es bueno que Argentina se quede con el 56, ¿por qué no es bueno que se quede con el 100, como era antes? Porque si se queda con el 100, nadie puede tocar la caja de YPF para cosas que no tengan que ver con inversión en la empresa, porque es sujeta a la ley entonces de sociedades y corporaciones del Estado. Y en todo caso tenía que pedirle al Congreso y someter a votación que se pudiera sacar presupuesto de ahí, pero entonces tiene que quedar en la vista de todos. Si la empresa es mixta, no hay que pedirle permiso a nadie. Y colorín colorado, el cuento de la década ganada se ha terminado. Pero fíjense, porque toda esa tramoya de generar un negocio entre los gobiernos significó la quiebra de hacer los peores negocios, inclusive de renegociar deuda para los países. Siempre la misma historia, ¿no? Rechazar la oferta del Fondo Monetario de ¿cuánto? Del 5% y aceptar la de Chávez por el 20%. ¿Qué hicieron estos criminales? Nunca repusieron reservas, criminalizaron la exploración y empezó a caer los ingresos del gas en 2014, en la mitad de sus 20 años desastrosos. ¿Qué hicieron? Lo de los populistas. Cuando empieza a mermar el gas en Bolivia, como el petróleo en Venezuela, le saltan al Banco Central, drenan las reservas, venden los derechos especiales de giro, venden el oro, se agarran los fondos del encaje legal en el sistema financiero. Adiós 60.000 millones de dólares del gas, adiós 20.000 millones del Banco Central, adiós. Deuda externa 13.000 millones, sigue. Y empiezan cuando se acaba el gas y los dólares, ¿qué hacen? La maquinita del Banco Central y la emisión inorgánica que parece tarjeta de crédito inofensiva y como tú defiendes también en todas partes del mundo, el pueblo paga la factura cuando no puedes comprar carne, ni pollo, ni lechuga, ni tomate y tu canasta sale vacía del mercado porque los pueblos pagamos en inflación el financiamiento de un gobierno populista. Hoy día, Agustín, el gobierno eroga, gasta, el gasto corriente del Estado es 11 veces lo que era cuando empezaron estos ineptos corruptos. Yo digo, fue la gastadera y robadera más grande. Cuando se acaba el gas, drenan los dólares, recurrieron a la emisión inorgánica. Estamos en el orden de mi país de 26.000 millones de dólares de emisión, casi un poquito más de la mitad del PIB, y estamos pagando en inflación. En Bolivia, potencia energética, Agustín, hoy día, colas por diésel y gasolina. El dólar, algo de eso saben ustedes en Argentina, el blue, el tipo de cambio es una ficción y en la calle la cotización es el doble, en la frontera se siente, han dejado al país en la quiebra. Por eso la gente quiere cambio de rumbo y hemos tenido la oportunidad de tener una presencia aplastante en el Parlamento y están liquidados congresalmente. La pregunta es, ¿qué presidente elegimos para concluir la faena, salvar la economía, parar la inflación, tener los dólares, devolver los dólares del corralito? Tenemos una gran cantidad de depósitos en corralito. Y cómo abrimos Bolivia a la inversión extranjera, tratados bilaterales de inversiones, cómo reformamos el Estado, cómo lo achicamos, cómo acabamos la gastadera y robadera. Voy a prohibir por reforma constitucional financiamiento del Banco Central que el pueblo paga por inflación.
sea que el gobierno de Arce se volvió a la alianza de repente. Vamos a abrirnos a toda clase de acuerdos comerciales, con todo cariño a Brasil. Les quiero decir que el Mercosur, con integración para que viajen los ciudadanos, acreditación universitaria, bien. Cárcel comercial, no gracias. Yo no voy a entrar a un acuerdo comercial para subir aranceles externos comunes al influjo de Brasil, no gracias. Yo voy a buscar acuerdos de libre comercio con Asia, con Europa y Estados Unidos si se aviene para bajar aranceles, hacer acuerdos de libre comercio, transformar Bolivia y lo más importante, hacer la revolución propietaria liberal más grande de la historia. Aquí mucho se ha discutido quién maneja el litio, quién maneja el hierro, quién maneja el gas. Voy a poner eso en fondo de inversiones, títulos de propiedad popular individual para cada ciudadano mayor de 18 años, a tu nombre, dueño de tu destino. Nada es mejor que la propiedad y la libertad para tener usufructo, utilización de esa propiedad que te genera dividendos. Y si el litio mejora, el gas mejora, el hierro mejora, cada uno de nosotros mejora con un título que es tuyo, hereditable, propio, embargable. Inicialmente un periodo donde lo puedas transferir para que el dumping o la sobreventa no tire abajo los precios. Pero eso, junto con titulación individual de la tierra, titulación individual de los puestos de venta de las señoras que trabajan en el mercado, me lo han pedido, la propiedad individual. Es como una especie de compendio de reformas napoleónicas, ¿no? Cuando Napoleón tuvo que hacer como una especie de política de expropiación a todo lo que era el antiguo régimen, como se le decía, y generar propietarios nuevos propietarios de la tierra para que la produzcan y se generen nuevas clases medias, bueno, toda una serie de cosas que hacen el arcaico o temprano liberalismo. Libera, y voy a hacer la revolución propietaria liberal más grande de la historia y vamos a transformar la mentalidad y la forma de ser agentes económicos activos de todos y cada uno de los bolivianos. Tuto, ¿cómo podemos caracterizar entonces las diferencias ideológicas de tu candidatura frente a la candidatura de tu contendiente, Rodrigo Paz? Los medios de comunicación están hablando de un candidato de centro por un lado, de un candidato de centro-derecha por el otro. ¿Cómo le dirías al público que son las principales diferencias entre tus propuestas, que están muy claras, o lo que nos has hablado sobre ellas, y del otro lado las propuestas del señor Paz? Hay que ver porque fue tan súbita la subida de Rodrigo, a quien conozco hace buen tiempo, hacia el final. Sabíamos, Agustín, que íbamos a estar en segunda vuelta, había varios candidatos. El objetivo era estar en segunda vuelta, aquí estamos, terminar con el MAS congresalmente y más que cumplido el objetivo. Mis amigos en Venezuela no pueden creer que se vean reducidos a 5% del Congreso aproximadamente. Rodrigo tendrá que explicitar las propuestas, había unos cuantos slogans, no vimos mucho más de ello. Su compañero de fórmula habló de subir los gastos, de bajar los impuestos y gastar por aquí, gastar por allá, bonos por allá. Claramente no han hecho el cálculo, pues vamos a tener que debatir porque si tratan de seguir por esa línea, el déficit fiscal. Parece que como la propuesta de los que se hacen los de centro, ¿no? Todo tipo de Lustó, todos esos que hablan de bajar impuestos y mantener un nivel de gasto que es gigantesco, ¿viste? ¿Cómo lo financian? Me hace acordar un poco a ese tipo de oposición. Antes de pasar con el segmento final, voy a hacer un comentario final precisamente sobre el tema de Bolivia, que es que más allá del resultado, es importante el tema de que de alguna manera se empiece el camino de desarticular todo lo que lleva a las amenazas pero sí, bueno, un poco hay de eso con respecto a la frontera con Argentina y sobre todo por el manejo que tienen con el régimen de Irán, ¿no? Es decir, Bolivia es uno de los países junto a Venezuela que le dan pasaporte del Mercosur a los agentes de la Guardia Revolucionaria Islámica, lo cual es un peligro absoluto. Y bueno, ya vimos que Brasil inclusive cambió su postura tradicional para ir por ese lado también. Entonces, Argentina de alguna manera tiene dos países, tiene dos fronteras, dos países de frontera, la cual tiene una amenaza, podríamos decir, directa. Entonces, de alguna manera, es importante que se empiece a desatar ese camino. Igual todavía va a quedar todo un tendido, todo un sistema paralelo del Estado, que como dije, ahí el Estado pasa a ser, tanto el Estado como las instituciones partidarias formales, pasan a ser solamente el sello de goma o el mascarón de prueba. Lo importante después es deshacerse de todo el tendido de organizaciones paraestatales que genera
un movimiento como el MAS, precisamente. Que ese es el desafío, porque una cosa es desarticular un Estado donde tiene dependencias, que eso, aunque no lo crean, es bastante más sencillo que desarticular toda una organización que es subterránea, que ya opera bajo la lógica partisana, es decir, de arraigo a la tierra y de autofinanciación. No requiere tanto de que le manden plata de algún organismo centralizado al exterior, sino más bien de afincarse en el lugar donde opera. Entonces, eso es un desafío todavía más grande que corresponde a esta época, corresponde a la irregularidad propia de esta época. Y sobre todo la irregularidad que estamos tan acostumbrados en nuestros países de la región a ver en términos institucionales, ¿no?